Y justamente este domingo, un grupo de 18 personas, entre las que destacan personal diplomático y sus familias, llegó a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, provenientes de Ecuador. El vuelo AM-685 aterrizó pasadas las 12 de la tarde y fue recibido por la canciller Alicia Bárcena, quien reconoció la labor de los servidores públicos. Y para seguir hablando de este tema y saber más de las claves de este conflicto entre México y Ecuador, nos enlazamos con Gerardo Rodríguez. Él es nuestro colaborador aquí en las Noticias de la Mañana, profesor de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas, Puebla. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenos días. Vaya, asunto este de México y Ecuador y lo que sucedió con la embajada en Quito. Así es, Mario. Y permíteme dar una información que a lo mejor los colegas televidentes no conocen. Sobre todo es explicar el perfil del presidente Daniel Noboa. Tiene 35 años, es el joven presidente de la región más inexperto en términos de política. No ha vivido en Ecuador por muchos años. Él incluso nació en Miami, estudió toda su trayectoria prácticamente en Ecuador, tiene varias maestrías, pero lo interesante es la última maestría que estudió en gobernanza y comunicación política. Ahí Mario conoció a este grupo de consultores internacionales amparados por el liderazgo de Roberto Izurieta. Roberto Izurieta, profesor de la George Washington University, ha sido consultor en una infinidad de candidaturas presidenciales en América Latina. Roberto Izurieta también fue diplomático en el último gobierno de Guillermo Lasso, este gobierno que tuvo que terminar antes por casos de corrupción, tuvo que llamar a elecciones presidenciales. También esto incide en que Daniel Noboa solamente gobierne 16 meses, va a terminar el periodo de Guillermo Lasso. Recordar también que el ex candidato Villavicencio, el que era puntero con un discurso anticorrupción y contra los cárteles mexicanos y colombianos que operan en Ecuador, fue asesinado el año pasado. Esto hizo que la candidata que iba en segundo lugar, la candidata de Rafael Correa, el presidente más poderoso de Ecuador que se ha tenido en los últimos años, pues perdiera su grupo político, esta Luisa González. Y Daniel Noboa aquí va en tercer lugar, lo que más o menos nos explicó el presidente López Obrador, sube a primer lugar y gana. La verdad es que el afer ecuatoriano le va muy bien a Noboa porque necesita consolidarse políticamente si quiere reelegirse para un mandato mucho más amplio. El conflicto con Ecuador le viene bien, te digo, a estos consultores políticos, porque no es menor pelearse con un país como México en términos diplomáticos. La verdad, lo explicaron muy bien tus corresponsales y periodistas del Heraldo. La comunidad internacional está apoyando a México. La verdad es que fue muy torpe esta decisión de pelearse con México porque el liderazgo que tiene México y la buena opinión pública que tiene su diplomacia va a hacer que México gane en todos los foros internacionales, inclusive en la Corte Internacional de Justicia. Hoy ya se presenta una demanda contra Ecuador por haber violado la Convención de Relaciones Diplomáticas del año 1961. Pero también hay que hablar de política nacional, Mario, y creo que estarás de acuerdo. El fin de semana nos la pasamos platicando del afer de la embajada, se dejó de hablar importantemente del debate y esto también le beneficia a la candidata a la coalición Sigamos Haciendo Historia, porque las expectativas estaban en torno al desempeño que iba a tener la candidata que va en segundo lugar, Xochitl Gálvez, y que tenía que aprovechar este debate presidencial para subir en la votación. Así es que un conflicto que no se puede entender sin el análisis de lo que pasa al interior de Ecuador y de México en términos políticos. Pues es todo un tema. Ahora, no se ve pronto que pueda restablecerse la relación diplomática con Ecuador, pero ¿qué tendría que suceder? ¿Tendría que disculparse el gobierno de Noboa con respecto a esta acción que hizo pues entrar así a la embajada para pues capturar al ex vicepresidente?
¿O qué tendría que suceder para que se restablezcan las relaciones, Gerardo? Mira, yo cambio de gobierno, no veo posibilidades. Si Claudia Sheinbaum se mantiene, como todo parece indicar, como presidenta en la 4T, ella va a mantener el rompimiento de relaciones, no veo por qué cambiaría eso. También que México retire esta posición. Ecuador no lo va a hacer porque tiene que asumir las consecuencias internas y está, te digo, a tan solo 12 meses de que vuelvan a tener elecciones. Entonces sería un golpe interno muy complicado, no se van a echar para atrás. Entonces yo calculo, Mario, que vamos a pasar un par de años con este rompimiento y lo que hay que conocer no se ha dado a saber cuál va a ser el tercer país que México y Ecuador acepten para la protección de los connacionales mexicanos de nuestra embajada, de la residencia del embajador, de la embajadora y de los locales diplomáticos que son propiedad del gobierno mexicano. Entonces, es una fe que sobre todo lo vamos a saber en la Corte Internacional de Justicia. Ya, bueno, pues qué asunto. Estamos en contacto y muchas gracias, como siempre, Gerardo, por tus comentarios y por tu participación. Gracias, Mario. Fuerte abrazo. Un abrazo, que estés muy bien. Buenos días.